El desierto de Sonora no conoce el tiempo. Se rige por el sol y la sombra, por el calor que agrieta la tierra y el frío que muerde en la noche. Para Mario Almada, este ritmo era el único reloj que importaba. Su rancho, un puñado de edificios de adobe y madera curtida por el sol, no era más que una mota de polvo en la inmensidad, pero para él era el universo entero. Lo había construido con sus propias manos, viga a viga, ladrillo a ladrillo, junto a su esposa, Elena, cuyo recuerdo ahora vivía en el susurro del viento entre los mezquites y en el aroma de las flores silvestres que brotaban tercamente tras las escasas lluvias. Aquella tarde, el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las lejanas montañas. El calor del día se disipaba, dejando tras de sí un aire cálido y seco con olor a tierra y a creosota. Mario acababa de terminar su ronda diaria. Había revisado la cerca del oeste, donde un coyote había estado merodeando, y había asegurado el pequeño gallinero. Ahora, de pie junto al pozo, sacó un cubo de agua fresca y clara. Bebió un sorbo largo y profundo, sintiendo cómo el frescor le recorría el cuerpo. Sus ojos, acostumbrados a escrutar las vastas distancias, recorrieron sus tierras. No era mucho, apenas lo suficiente para unas cuantas cabezas de ganado y un pequeño huerto, pero cada palmo de esa tierra estaba impregnado de su sudor, de sus sueños, de su vida. Era su santuario, el lugar donde había encontrado una paz que el resto del mundo le había negado durante demasiado tiempo. Regresó al porche y se sentó en su vieja mecedora de madera, la que había pertenecido a su padre. El suave crujido de la mecedora era una melodía familiar, un contrapunto al vasto silencio del desierto. Por un momento, cerró los ojos, dejando que los sonidos de la tarde lo envolvieran. Aquí, en este porche, el pasado a menudo venía a visitarlo. Veía el rostro de Elena. Recordaba las risas de su hijo. Y recordaba otras cosas, cosas más oscuras. Miró sus manos, apoyadas en sus rodillas. Manos grandes, callosas, con las venas marcadas como ríos en un mapa seco. Eran las manos de un ranchero, de un constructor. Pero también eran manos que habían conocido el peso de un revólver. Había vivido otra vida antes de esta, una vida en la que la paz era una palabra extraña. Había dejado ese mundo atrás, enterrado bajo las fundaciones de este rancho. Con un suspiro, se inclinó y recogió el objeto que descansaba apoyado contra la pared, su rifle Winchester, modelo 1894. La madera de la culata estaba suave y oscura por el uso de 3 generaciones. El cañón, de un azul metálico gastado, todavía era perfectamente recto y verdadero. Para Mario, limpiar el rifle no era la preparación para la violencia, sino un acto de meditación, una conexión con su linaje. Mientras pasaba el trapo aceitado por el mecanismo, sus pensamientos se desviaron hacia su nieto, Mateo. El muchacho vendría pronto del pueblo. Era un buen chico. Mario veía en él la oportunidad de un futuro diferente, uno en el que las manos de un hombre solo necesitaran saber de trabajo y de caricias, no de armas. Quería dejarle este rancho al muchacho, no como una carga, sino como un ancla. El sol ya casi se había ocultado tras las montañas, dejando el cielo teñido de un rojo sangre. La quietud era total. Una paz perfecta. Fue entonces cuando el sonido rompió el silencio. No era el zumbido agudo y familiar de la motocicleta de Mateo. Era un rugido bajo y gutural, el sonido de un motor V8 grande y potente que se acercaba con una prisa agresiva. Un sonido que no pertenecía a ese lugar. Mario se detuvo. Sus manos se quedaron quietas sobre el rifle. En su interior, un interruptor que había estado apagado durante 20 años acababa de activarse. El ranchero pacífico retrocedió un paso, y el hombre que había sobrevivido a un mundo más duro tomó su lugar. Sus ojos se levantaron lentamente hacia el camino de tierra, y la mirada nostálgica fue reemplazada por una dureza fría y afilada como el acero. Un camión Ford rojo y oxidado apareció en la distancia, levantando una columna de polvo que parecía un presagio. La paz, tan cuidadosamente construida, tan ferozmente protegida, se hizo añicos. El pasado no estaba enterrado. Solo estaba esperando. Los 3 hombres estaban de pie junto a la camioneta, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo carmesí. No tenían prisa. El silencio del desierto no parecía molestarlos. Al contrario, parecían saborearlo, como si su sola presencia lo hubiera contaminado y reclamado. Mario los observaba desde la penumbra del porche, sin miedo, solo con una fría y metódica evaluación. Había visto a hombres como ellos antes. Buitres que la ciudad vomitaba, buscando presas más fáciles en el campo.
El que parecía ser el líder dio un paso al frente. Tendría unos 35 años, con el pelo negro y grasiento peinado hacia atrás. Llevaba una barata chaqueta de cuero sintético a pesar del calor, abierta para revelar una camiseta sin mangas que dejaba ver brazos delgados pero fibrosos, cubiertos de tatuajes baratos y descoloridos. Una sonrisa burlona estaba permanentemente grabada en sus labios, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos muertos. Caminaba con una arrogancia calculada, cada paso en la grava era deliberado, diseñado para intimidar. Los otros dos se quedaron atrás, uno corpulento y de rostro estúpido que se frotaba constantemente la nuca, y otro más pequeño y enjuto, con la mano siempre cerca de la cintura, donde un bulto antinatural deformaba la tela. Mario se centró en el que se acercaba. Conocía a su tipo. Pura fachada. La sonrisa era un arma, la confianza una máscara. El verdadero peligro a menudo venía de los que permanecían en silencio atrás. El recuerdo cruzó su mente, rápido como un relámpago. Una cantina en Agua Prieta, años atrás, un fanfarrón con una sonrisa similar había intentado buscar pelea. La noche terminó en una reyerta, y Mario aprendió una valiosa lección. Ten cuidado con el perro que no ladra. El líder se detuvo a unos 10 metros del porche. Buenas tardes, viejo, dijo, su voz untuosa como el aceite. ¿No nos ofreces un poco de agua? El viaje nos ha dejado secos. Las palabras flotaron en el aire pesado. No era una petición, era una prueba, una forma de establecer dominio. Mario dejó que el silencio se alargara, convirtiéndolo en un arma. Finalmente, respondió, su voz no era fuerte, pero sí seca y dura como la propia tierra. El pozo está allí, dijo, asintiendo apenas con la cabeza. El agua es para los que trabajan, no para los buitres. La sonrisa del hombre vaciló por un instante. Un pequeño tic en la comisura de sus labios, un destello de ira en sus ojos antes de que la máscara de arrogancia volviera a su sitio. Soltó una risa corta y forzada. Un viejo gracioso. Me gustan los viejos con carácter. Normalmente no duran mucho. Se acercó unos pasos más, invadiendo el espacio del rancho. Escucha, viejo, no estamos aquí para tus chistes. Te traemos un mensaje de Don Eladio. El nombre cayó en el silencio como una piedra en un estanque. Don Eladio, el cacique local. Un hombre que había construido su imperio robando tierras, extorsionando y comprando la ley. Mario conocía el nombre. Todos lo conocían. Y todos le temían. No conozco a ningún Don Eladio, mintió Mario con calma. Bueno, él sí te conoce a ti, replicó el matón, perdiendo la paciencia. Y le gusta tu tierra. Le gusta mucho. Dice que este pedazo de polvo tiene potencial. Quiere comprarla. Mi tierra no está en venta. La respuesta de Mario fue inmediata, plana, sin lugar a negociación. El líder suspiró teatralmente. Todos dicen eso al principio. Pero Don Eladio es un hombre muy persuasivo. Te está haciendo una oferta generosa. Tómala. Vete a la ciudad. Cómprate un apartamento pequeño. Muérete en paz. Mario se inclinó lentamente hacia adelante. El crujido de la mecedora fue el único sonido. Su mano, antes en su rodilla, se movió con una lentitud casi hipnótica. Se deslizó y se posó sobre la culata fría y lisa del Winchester a su lado. No lo levantó. Solo lo tocó. Un recordatorio. Una promesa. La única paz que encontraré será aquí, dijo Mario, su voz baja y resonante. Y ustedes no son bienvenidos en mi paz. La respuesta de Mario fue un golpe silencioso. La arrogancia del líder se deshizo como arena entre los dedos, dejando al descubierto una ira cruda y peligrosa. Sus ojos se oscurecieron y su sonrisa se torció en una mueca de desprecio. Dejó de actuar y se convirtió en lo que realmente era, un depredador frustrado. Miró a los otros dos hombres, que habían estado observando en silencio desde el camión. El grandulón se rascó la nuca y el más flaco dio un paso al frente, su mano deslizándose hacia la protuberancia bajo su camisa, revelando el contorno de un revólver enfundado. El mensaje era claro. Mario lo vio todo. No era la primera vez que se encontraba frente a una amenaza armada. Su memoria, nítida como el cañón de su Winchester, le trajo imágenes de situaciones similares. Ojos llenos de odio, manos temblorosas aferradas a un arma, el silencio mortal justo antes de que se desatara el infierno. Conocía el olor del miedo, el peso de la decisión, el punto de no retorno. Pero esta vez era diferente.
No era una pelea en una cantina por unas cuantas monedas o un malentendido en el ganado. Esto era sobre su hogar, su paz, su legado. Esto era personal. El líder dio un paso más, sus ojos fijos en Mario. Mira, viejo, estás cometiendo un error muy grande. Don Eladio no pregunta dos veces. Él toma lo que quiere. Esta tierra no es de Don Eladio, respondió Mario, su voz seguía siendo tranquila, pero con una resonancia de acero. Esta tierra ha sido de mi familia por 100 años. Sangre y sudor la han marcado. Y así seguirá siendo. El flaco sacó su revólver, un viejo 38 de cañón corto y pavonado gastado. Lo sostenía con una mano temblorosa, apuntando vagamente hacia Mario. El clic metálico del arma al ser desenfundada rompió el último vestigio de paz. Ahora solo quedaba la amenaza. El grandulón rió nerviosamente, un sonido hueco. Mario no parpadeo. Sus ojos se fijaron en el cañón del revólver, luego en los ojos asustados del hombre que lo sostenía. No había coraje real en él, solo obediencia y miedo a su jefe. Mario había visto ese tipo de miedo antes también. A menudo era más peligroso que la valentía, porque era impredecible. Guarda esa cosa, muchacho, dijo Mario, su voz aún baja, pero ahora con un matiz que helaría la sangre de cualquiera que lo conociera. No sabes lo que haces. Cállate, viejo, gritó el líder, su rostro se puso rojo de furia. Se acercó a su secuaz, le arrebató el revólver de la mano y lo apuntó directamente a la cabeza de Mario. Sus ojos ardían. Esta tierra es de Don Eladio. Y tú te vas a ir, por las buenas o por las malas. Mario miró el cañón del revólver, luego el rostro enojado del líder. En sus ojos, no había miedo. Solo una profunda tristeza por la inevitable violencia que se avecinaba, y una resolución inquebrantable. Se levantó lentamente de la mecedora. El crujido de la madera fue el único sonido en el desierto. Era un movimiento calculado, lento, diseñado para no provocar, para ganar un segundo más. No, muchacho, dijo Mario, su voz era un murmullo que se perdió en la inmensidad del desierto, pero que resonó como un trueno en los oídos de los hombres. Tú eres el que no sabe lo que hace. Esta tierra está maldita para los que vienen con malas intenciones. Why tú has despertado al diablo? En ese instante, se escuchó un fuerte zumbido familiar. La motocicleta de Mateo. Estaba llegando. El zumbido agudo de la motocicleta se hizo más y más fuerte, un sonido lleno de vida y energía juvenil que contrastaba violentamente con la quietud mortal que se había apoderado del rancho. A lo lejos, por el camino de tierra, apareció una luz solitaria que se balanceaba, seguida por una nube de polvo iluminada por el resplandor del faro. Era Mateo. Llegaba a casa, ajeno a la pesadilla que le esperaba. El líder bajó el revólver unos centímetros, su atención dividida entre el viejo y el sonido que se acercaba. Una mueca de confusión cruzó su rostro, seguida rápidamente por el destello de una idea cruel y oportunista. Una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en sus labios. Para Mario, el sonido de la motocicleta de su nieto, que normalmente le traía una sensación de alivio y alegría, ahora fue como un clavo ardiente en el pecho. El miedo, un sentimiento que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, emergió con una fuerza helada. Ya no se trataba de su tierra, de su orgullo o de su propia vida. Ahora se trataba de la vida del muchacho. Su único nieto. El futuro de su linaje. Miró a los ojos del líder y vio el reconocimiento de esta nueva ventaja. Vio la crueldad que estaba a punto de desatarse sobre la inocencia. Su calma exterior no se rompió, pero por dentro, su alma era un torbellino. La motocicleta se detuvo a unos 20 metros de la casa. Mateo apagó el motor, y el silencio repentino fue aún más pesado que antes. «Abuelo», llamó, su voz joven y clara resonó en la quietud. Entrecerró los ojos, tratando de entender la extraña escena frente a él, el camión desconocido, 3 hombres que no reconoció y su abuelo de pie en el porche en una postura extrañamente rígida. «¿Todo bien, abuelo? ¿Quiénes son estos señores?» La inocencia en su pregunta fue como un puñetazo en el estómago de Mario. El líder se rió, un sonido bajo y desagradable. «Tu abuelo y nosotros estábamos haciendo negocios», dijo, volviéndose hacia Mateo. «De hecho, justo llegas a tiempo para ayudarnos a convencerlo». Levantó el revólver de nuevo, pero esta vez no apuntó a Mario. Lo apuntó directamente al pecho de Mateo. El grandulón y el flaco comenzaron a caminar lentamente hacia el muchacho, rodeándolo, cortando su única vía de escape.
Mateo se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par al ver el arma, la sonrisa despreocupada congelada en su rostro, reemplazada por una máscara de incredulidad y miedo. El mundo de Mario se redujo a un solo punto, el cañón del revólver apuntando a su nieto. Cada instinto, cada fibra de su ser gritaba que actuara, que se lanzara, que desatara la violencia que había mantenido reprimida durante 20 años. Pero estaba demasiado lejos. Un movimiento en falso y el muchacho moriría. La trampa era perfecta. Su amor por su nieto, su mayor fortaleza, se había convertido en su mayor debilidad. El líder lo sabía. Saboreaba el momento, disfrutando del poder absoluto que tenía sobre el legendario Mario Almada. Entonces, viejo, dijo el líder, su voz goteaba veneno. Hablemos de nuevo sobre esa venta. O quizás, tu nieto puede pagar el precio de tu terquedad. La elección es tuya. El tiempo se detuvo. Para Mario, cada segundo se estiraba en una eternidad tortuosa. El cañón del revólver apuntando a su nieto era el centro de su universo. Podía oír el latido de su propio corazón, un tambor sordo y pesado en sus oídos. Podía sentir la furia primigenia que surgía desde lo más profundo de su ser, una bestia que había mantenido encadenada durante 2 décadas y que ahora rugía, arañando las paredes de su jaula, rogando por ser liberada. Quería saltar, quería arrancar el arma de las manos del líder, quería quebrar sus huesos y borrar esa sonrisa cruel de su rostro para siempre. Pero no podía. El rostro aterrorizado de Mateo era su ancla y su prisión. ¿Y bien, viejo? No tenemos toda la noche, siseó el líder, saboreando cada palabra. ¿La tierra, o el muchacho? ¿Qué vale más para ti? Mario cerró los ojos por un instante. En esa fracción de segundo de oscuridad, tomó una decisión. No era una elección entre la tierra y su nieto, esa nunca fue una opción. Era una elección entre su orgullo y la vida de Mateo. Y para un hombre como Mario, cuyo orgullo estaba forjado en la misma tierra que ahora le pedían que entregara, era como arrancarse el alma. Abrió los ojos. La tormenta de emociones había pasado. En su lugar, había un vacío frío y calculador. Está bien, dijo Mario. La voz que salió de su garganta era la de un extraño, ronca y sin vida. Tú ganas. La tierra es tuya. Déjalo ir. La rendición. La palabra colgó en el aire, pesada y amarga. Para el líder, era el sonido más dulce del mundo. Se echó a reír, una risa genuina y triunfante esta vez. Lo sabía. Sabía que hasta el viejo más duro tiene un punto débil. Se volvió hacia Mateo con una sonrisa de suficiencia. ¿Oíste eso, muchacho? Tu abuelo te quiere mucho. Pero no bajó el arma. La victoria no era suficiente. Quería humillación. Quería dejar una marca. Claro que lo dejaremos ir, dijo, su voz se volvió suave y seductora, lo que la hizo aún más amenazante. Pero primero, necesita una lección. Para que recuerde este día. Para que recuerde no meterse en los asuntos de don Eladio. Se giró hacia el hombre corpulento. Rompéselo. El grandulón sonrió, una sonrisa estúpida y cruel, y comenzó a caminar hacia Mateo. ¿El brazo o la pierna, jefe?, preguntó. El brazo, respondió el líder casualmente, como si ordenara una bebida. El que usa para acelerar esa motocicleta ruidosa. Fue en ese preciso instante que algo dentro de Mario se rompió. No fue un estallido de ira. Fue algo mucho más frío, mucho más silencioso. Fue el sonido de una cadena que se partía. El pacto que había hecho consigo mismo 20 años atrás, la promesa de una vida pacífica, se disolvió en la nada. El ranchero, el abuelo, el hombre de paz, murió en ese momento. Y en su lugar, el diablo que habían venido a buscar finalmente despertó. El hombre corpulento se acercó a Mateo, quien se arrastraba hacia atrás aterrorizado. Agarró el brazo derecho del muchacho con su enorme mano. No, susurró Mario. La palabra fue casi inaudible. El líder se volvió hacia él, todavía sonriendo. ¿Decías algo, viejo? Mario levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del líder. Y por primera vez esa noche, el líder sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La sonrisa se congeló en su rostro. Ya no estaba mirando a un viejo derrotado. Estaba mirando a la muerte misma. Dije, repitió Mario, su voz ahora era clara, calmada y terriblemente final. No. En el instante en que la palabra no salió de los labios de Mario, el universo pareció contener la respiración. El hombre corpulento,
con la mano ya cerrada sobre el brazo de Mateo, dudó, desconcertado por el cambio repentino en la atmósfera. El líder, por su parte, sintió una punzada de miedo real, un instinto primario que le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Pero la arrogancia, arraigada profundamente, le impidió reaccionar a tiempo. Vio los ojos de Mario, pero no comprendió el abismo que había tras ellos. Y entonces, el infierno se desató. El movimiento de Mario no fue el de un hombre de 60 años. Fue un destello, una economía de movimiento perfeccionada por una vida de violencia olvidada. En un solo y fluido movimiento, se agachó, su mano derecha se cerró sobre la culata del Winchester que había estado a su lado todo el tiempo, y se levantó, no apuntando, sino blandiendo el rifle como una extensión de su propio brazo. La culata de madera maciza, pulida por 3 generaciones de manos, cortó el aire nocturno con un silbido vicioso. El líder apenas tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par. El extremo de la culata del Winchester se estrelló contra el costado de su cabeza con un sonido sordo y repugnante, un crujido húmedo de hueso y cartílago. El revólver salió volando de su mano, girando sin control en el aire antes de aterrizar en el polvo con un ruido sordo. El hombre no gritó. Simplemente se derrumbó, como un títere al que le han cortado las cuerdas, cayendo al suelo inconsciente antes incluso de que el eco del golpe se apagara. El silencio que siguió fue más profundo, más tenso que antes. Los 2 secuaces se quedaron congelados, sus cerebros tratando de procesar la velocidad y la brutalidad de lo que acababan de presenciar. El grandulón soltó el brazo de Mateo como si quemara, retrocediendo un paso. El flaco, que había guardado su arma, ahora buscaba torpemente bajo su camisa, con los ojos llenos de pánico. Mateo, por su parte, miraba a su abuelo con una mezcla de asombro y terror. El hombre que conocía, el abuelo tranquilo que le contaba historias y le enseñaba a reparar cercas, había desaparecido. En su lugar había un extraño, un ángel vengador tallado en piedra y furia. Mario no perdió ni una fracción de segundo. Mientras el cuerpo del líder caía, él ya estaba moviendo el rifle, amartillándolo con un movimiento experto y fluido. El sonido metálico del mecanismo del Winchester al cargarse fue como la sentencia de muerte en la noche silenciosa. Levantó el cañón, no hacia el hombre corpulento que ahora retrocedía con las manos en alto, sino directamente hacia el flaco que finalmente logró sacar su revólver. Sus ojos se encontraron por un instante. Los del matón estaban llenos de pánico. Los de Mario estaban vacíos. «Tira eso», ordenó Mario. Su voz ya no era un susurro. Era una orden, respaldada por el peso de la muerte inminente. Ahora. La orden de Mario, «Tira eso». Ahora resonó con una autoridad inquebrantable en la noche. El flaco, con el revólver aún temblorosamente en su mano, miró los ojos vacíos de Mario. No había negociación allí, no había piedad. Solo la certeza de una muerte inminente si desobedecía. El miedo, crudo y animal, se apoderó de él. Sus dedos se aflojaron, y el viejo 38 cayó al polvo con un ruido sordo. El eco resonó en el silencio. El hombre corpulento, que había estado retrocediendo lentamente, se detuvo, con las manos aún en alto, el rostro pálido. Mario no bajó su Winchester. Mantuvo el cañón apuntando directamente al flaco. Su postura era la de un cazador que no había terminado su trabajo. Sus ojos se movieron, barriendo a los 3 hombres, el líder inconsciente en el suelo, el grandulón tembloroso, y ahora el flaco desarmado. Mateo, aún en el suelo, miraba la escena con una mezcla de horror y fascinación. No podía creer lo que acababa de presenciar. Su abuelo, el hombre de paz, se había transformado en algo completamente diferente, algo primario y aterrador. «Levántense», ordenó Mario, su voz apenas un gruñido. «Y pongan a su jefe en el camión». Los 2 hombres se movieron con una prisa torpe y asustada. El grandulón fue el primero en reaccionar, ayudando al flaco a levantar el cuerpo inerte del líder. Lo arrastraron sin mucha delicadeza hasta la parte trasera de la camioneta. Mario los observó en silencio, cada movimiento, cada titubeo. No se fiaba de ellos. Sabía que el miedo podía durar poco, y la traición podía surgir en cualquier momento. Mantuvo su Winchester listo. Mientras subían al líder, un pequeño paquete de algo envuelto en tela cayó del bolsillo de su chaqueta. Mario lo vio. Era un trozo de tela manchado de sangre. Una visión fría lo invadió. Su mente, que había estado enfocada en la supervivencia, ahora procesaba una verdad más oscura. Esto no era solo por la tierra. Algo más había sucedido. Cuando el líder estuvo dentro,
Mario dio un paso adelante, acercándose a los dos hombres. Ahora, dijo, su voz era un látigo. Me van a decir para qué vinieron de verdad. ¿Y qué pasó con la familia del rancho Morales? El flaco y el grandulón intercambiaron miradas de pánico. El nombre Morales era como una chispa que encendía un polvorín. Mario vio la culpa y el miedo en sus ojos. Él ya sabía la respuesta, o al menos, una parte de ella. Ese trozo de tela. Sangre. Una familia. La conexión era innegable. La paz que había buscado con tanto ahínco no solo había sido robada de su propia tierra, sino que había sido arrebatada de otros. Y ahora, el recuerdo de esa violencia olvidada no solo había despertado, sino que había encontrado un nuevo propósito. Ya no era solo defensa. Era justicia. ¿Qué saben de los Morales? Repitió Mario, su voz más baja ahora, más peligrosa. Hablen. O juro por Dios que van a desear que don Eladio los hubiera matado él mismo. El flaco fue el primero en ceder, sus ojos se abrieron de par en par. No sabemos mucho, viejo. Lo juro. Don Eladio nos dijo que era un trabajo de limpieza. Que el rancho estaba abandonado. Solo debíamos intimidar un poco. ¿Intimidar? Interrumpió Mario, y su voz fue como el arrastrar de una tumba. ¿Y esta sangre? ¿Esto también fue intimidar? Levantó el paquete de tela manchado de sangre que había recogido del suelo. La pieza de tela, pequeña y frágil, parecía pesar 1 tonelada en el aire. La furia en los ojos de Mario Almada, antes controlada, ahora amenazaba con estallar como el desierto mismo. La furia en los ojos de Mario, contenida por un delgado hilo de autocontrol, era una fuerza elemental que intimidaba más que cualquier grito. El trozo de tela manchado de sangre en su mano parecía arder con una verdad terrible. El flaco, temblando visiblemente, balbuceó, «Lo juro, viejo. No fuimos nosotros. Don Eladio envió a otros. A los perros. Éramos solo para venir después, a limpiar». Su voz se quebró de miedo. El grandulón, mudo, solo asintió frenéticamente. Mario estudió el trozo de tela, sus dedos ásperos rozando la mancha oscura y seca. No era una simple mancha. Era el rastro inconfundible de una vida arrebatada. La palabra limpiar resonó en su mente, un eufemismo cruel para el asesinato y la erradicación. Su mirada se endureció aún más. Los perros de don Eladio. Conocer el nombre de un enemigo nunca fue suficiente para Mario. Necesitaba saber sus métodos, sus debilidades. Y necesitaba saber la verdad completa. ¿Dónde están los cuerpos?, preguntó Mario, su voz casi un susurro, pero un susurro que llevaba trnglngktng con acento. Los dos hombres se encogieron. No lo sé, viejo. Lo juro. Solo escuchamos que los tiraron en el viejo pozo de la mina abandonada, cerca de la sierra. Pero nadie lo ha confirmado. Nadie se atreve a ir allí. El flaco tartamudeó las palabras, desesperado por complacer. Mario sintió un nudo en el estómago. La mina abandonada. Un lugar lúgubre, solitario, perfecto para borrar cualquier rastro. El pozo de la mina no era solo un agujero en la tierra, era una tumba. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, sino de una profunda tristeza y rabia. Pensó en Elena, en la promesa de paz. Esta gente había violado no solo su hogar, sino la santidad de la vida humana y la memoria de los muertos. Bajó la mirada hacia su Winchester. El metal frío y el peso familiar de la madera en sus manos. No era solo un arma, era una herramienta. Una herramienta para la justicia que el desierto a menudo exigía cuando la ley guardaba silencio. La vida de un ranchero era dura. A veces, la línea entre la supervivencia y la venganza se difuminaba. En ese momento, Mario Almada supo que no se trataba solo de proteger lo que era suyo. Se trataba de vengar a los que ya no podían defenderse. El pozo de la mina, repitió Mario en voz baja, como si saboreara las palabras. Bien. Escúchenme bien, par de ratas. Ahora van a subir a su jefe al asiento del conductor. Y se van a ir. No quiero volver a ver sus caras por aquí. Y le van a decir a don Eladio que Mario Almada no está vendiendo su tierra. Y que viene por él. Por la familia Morales. El flaco y el grandulón se miraron, incredulidad y terror grabados en sus rostros. Mario Almada. ¿Ir por don Eladio? Era una sentencia de muerte. Pero la mirada en los ojos del viejo era tan inquebrantable que no se atrevieron a discutir.
Y una cosa más, añadió Mario, sus ojos se posaron en Mateo. Si tocan un solo pelo de la cabeza de mi nieto, o si intentan algo contra mi rancho, los voy a encontrar. Y se van a arrepentir de haber nacido. Sin decir una palabra más, los dos secuaces subieron al líder inconsciente al asiento del conductor de la camioneta. Saltaron a la parte trasera y el grandulón arrancó el motor con manos temblorosas. La camioneta dio media vuelta, levantando una última nube de polvo, y se alejó por el camino de tierra, desapareciendo en la oscuridad de la noche, dejando atrás solo el silencio y la promesa de una venganza inminente. La camioneta desapareció en la noche, su rugido se desvaneció hasta que solo quedó el zumbido de la motocicleta de Mateo y el susurro del viento del desierto. El silencio que se instaló no era de paz, sino de conmoción. La adrenalina que había recorrido las venas de Mario comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí el peso helado de lo que acababa de hacer. Había desatado a la bestia. Y lo había hecho frente a su nieto. Mateo apagó el motor de la motocicleta, y el silencio se volvió absoluto. Se levantó lentamente del suelo, con las rodillas temblorosas. Miró el lugar donde el líder había caído, la tierra oscura y revuelta. Luego miró a su abuelo. El hombre que estaba de pie en el porche, con el Winchester aún en la mano, era una figura extraña. Era el rostro de su abuelo, su ropa, su postura. Pero sus ojos eran los de un extraño, llenos de una dureza y una historia que Mateo nunca había conocido. «Abuelo, ¿qué fue eso?» La voz de Mateo era apenas un susurro, rota por la incredulidad. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y cómo hiciste eso? Mario no respondió de inmediato. Bajó lentamente del porche y caminó hacia su nieto. Cada paso parecía costarle un gran esfuerzo. Se detuvo frente al muchacho y, por primera vez, Mateo vio la edad en el rostro de su abuelo, vio el peso de los años y de los secretos. Mario levantó una mano, no para golpear, sino para colocarla suavemente sobre el hombro de Mateo. La mano era firme, pero temblaba ligeramente. «Son mala gente, Mateo», dijo finalmente Mario. Su voz era grave y cansada. «Trabajan para un hombre llamado Don Eladio. Un hombre que cree que puede tomar lo que quiera. Y quería esta tierra». «Pero, ¿lo que hiciste?» El rifle. Mateo estaba abrumado. Parecía que lo habías hecho antes. Mario suspiró, un sonido que pareció venir de lo más profundo de su alma. «Hubo un tiempo, hace mucho, antes de que tú nacieras, en que yo no era el hombre que conoces. Hice cosas de las que no estoy orgulloso para sobrevivir. Pensé que había dejado todo eso atrás». Miró hacia la oscuridad, hacia el camino por donde la camioneta había desaparecido. Pero parece que el pasado nunca se queda enterrado para siempre. La revelación cayó sobre Mateo como una losa. Su abuelo, su héroe tranquilo, había tenido una vida secreta, una vida de violencia. Pero extrañamente, junto al miedo, sintió una oleada de algo más: respeto. Respeto por la fuerza que acababa de presenciar, y una comprensión repentina de la paz que su abuelo había luchado tanto por construir. Esa paz no era debilidad, era una elección, un refugio ganado con esfuerzo. «¿Qué va a pasar ahora, abuelo?», preguntó Mateo, su voz más firme esta vez. «¿Volverán?» «Sí», dijo Mario sin dudarlo. «Volverán. Y no solo ellos. Envié un mensaje a ese hombre, a Don Eladio. Le dije que venía por él». Mateo se quedó sin aliento. «¿Por qué? Pudiste haberlos dejado ir». «Porque si no lo hacía, viviríamos el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro», explicó Mario. Sus ojos se encontraron con los de su nieto, y ahora la dureza había regresado, pero era la dureza de un protector. «A veces, Mateo, la única forma de conseguir la paz es ir a la guerra. Ellos trajeron la guerra a nuestra puerta. Y ahora, yo se la llevaré de vuelta». Se agachó y recogió el revólver que el líder había dejado caer, sopesándolo en su mano. «Pero no puedes estar aquí cuando eso suceda. Es demasiado peligroso. Mañana por la mañana, te irás a la ciudad. Te quedarás con tu tía». Mateo negó con la cabeza, una determinación repentina y feroz en sus ojos. «No», dijo, su voz resonó con una madurez recién descubierta. «Esta es mi casa también. Y ese hombre te amenazó por mi culpa. No me voy a esconder. Me quedo y peleo contigo». La mirada de Mario se detuvo en su nieto durante un largo momento. Vio la terquedad de la juventud, la lealtad feroz, y por primera vez, vio el reflejo del hombre que él mismo había sido hacía mucho tiempo.
Un nudo de orgullo y miedo se formó en su garganta. No quería este camino para Mateo. Había pasado toda su vida tratando de proteger al muchacho de la misma oscuridad que ahora amenazaba con consumirlos a ambos. Pero también entendió que negarle a Mateo su derecho a defender su hogar sería robarle su hombría. Asintió lentamente, una sola vez. No fue una aprobación feliz, sino una aceptación sombría de una realidad inevitable. Está bien, dijo Mario. Su voz era un susurro grave. Te cuidas. Pero harás exactamente lo que yo diga, cuando yo lo diga. No hay lugar para errores. Un solo error y estaremos muertos. La primera luz del amanecer encontró a Mario ya en pie. El sol se elevaba sobre el desierto, pintando el cielo con colores suaves que desmentían la violencia de la noche anterior. La paz había vuelto, pero era una paz frágil, tensa. Mateo salió de la casa, con los ojos cansados pero llenos de una nueva determinación. Encontró a su abuelo en el pequeño cobertizo que usaba como taller. Sobre una mesa de trabajo de madera, cuidadosamente dispuesto sobre un trapo limpio, había un arsenal que Mateo nunca supo que existía: el Winchester, ahora impecablemente limpio, el revólver 38 que le había quitado al líder, una vieja escopeta de 2 cañones, y una pistola semiautomática que parecía mucho más moderna. Mario estaba desmontando y limpiando metódicamente la pistola. Sus manos se movían con una eficiencia tranquila y experta que era casi hipnótica. «Acércate», dijo Mario sin levantar la vista. Mateo obedeció, sus ojos fijos en las armas. Un arma no es un juguete, Mateo. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, tienes que entenderla. Tienes que respetarla. Si no lo haces, te matará a ti antes de que mates al enemigo. Le entregó a Mateo el revólver 38, que ahora estaba vacío. «Sosténlo», ordenó. El arma se sentía pesada y extraña en las manos de Mateo. «Siente su peso. Apunta a esa lata de allí». Mateo levantó el arma con torpeza, apuntando a una lata oxidada en un poste. Su mano temblaba. Mario se acercó por detrás, colocando su mano sobre la de Mateo, corrigiendo su postura, ajustando su agarre. La mano de Mario era firme y callosa, y el contacto transmitió una vida de experiencia en un solo gesto. «Respiras hondo antes de apretar el gatillo», instruyó Mario. Su voz era baja y constante junto al oído de Mateo. «Contienes la respiración. Aprietas suavemente, no lo jalas. Y lo más importante, nunca apuntas a nada que no estés dispuesto a destruir. Porque una vez que la bala sale, no puedes llamarla de vuelta». Pasaron la mañana así. No con disparos, sino con el silencio del aprendizaje. Mario le enseñó a Mateo a cargar y descargar cada arma, a limpiar el cañón, a sentir el clic del mecanismo. No le estaba enseñando a ser un asesino. Le estaba enseñando a sobrevivir. Mientras trabajaban, un nuevo tipo de vínculo se forjó entre ellos, uno nacido no de la sangre y el afecto, sino del acero y la necesidad. Mateo comenzó a ver más allá del abuelo, vio al guerrero, al superviviente. Y Mario, al mirar a su nieto, vio el legado que nunca quiso transmitir, pero que ahora debía compartir para mantenerlo con vida. «Vendrán pronto», dijo Mario, mirando hacia el horizonte. Quizzes hoy. Quizzes mañana. «Pero vendrán. Y estaremos listos». El resto del día transcurrió en un silencio tenso. El sol de Sonora golpeaba la tierra, y cada sombra que se movía, cada ráfaga de viento que levantaba polvo, hacía que Mateo se sobresaltara. Mario, en cambio, parecía haberse fundido con el paisaje. Se movía con una calma deliberada, asegurando las puertas, colocando cubos de agua en puntos estratégicos de la casa, y observando el horizonte con una paciencia de depredador. No hablaba mucho. Las lecciones de la mañana habían terminado. Ahora comenzaba la espera. Cuando el sol comenzó a descender por segunda vez desde la llegada de los matones, proyectando largas sombras sobre el rancho, Mario señaló a Mateo hacia el techo de la casa de adobe. «Sube», dijo en voz baja. «Desde allí se ve todo el camino. Tu trabajo es vigilar. Si ves algo, cualquier cosa, un destello, una nube de polvo, me avisas». No despairs. «No hagas ruido». Solo avisa. Pasaron las horas. La oscuridad cayó sobre el desierto, trayendo consigo el frío de la noche. La luna, casi llena, proyectaba una luz plateada y fantasmal sobre la tierra, haciendo que cada cactus, cada roca, pareciera una figura acechante. Fue Mateo quien los vio primero. Un punto de luz. Luego 2. Luego 4. UN convoy.
No era una sola camioneta destartalada. Eran al menos 4 vehículos, moviéndose lentamente, con las luces encendidas, sin intentar ocultar su llegada. No venían a intimidar. Venían a aniquilar. Abuelo, la voz de Mateo fue un susurro tenso a través de una pequeña abertura en el techo. Están aquí. Son muchos. Mario no respondió. Ya los había oído. El bajo murmullo de múltiples motores era una vibración que se sentía más en los huesos que en los oídos. Se movió hacia una ventana que había fortificado con tablones de madera, dejando solo una pequeña rendija para disparar. El mensaje de don Eladio era claro. Había aceptado el desafío. Esta no sería una pelea. Sería una guerra. Y su rancho era el campo de batalla. Los vehículos se detuvieron a unos 100 metros de la casa, formando un semicírculo, atrapando el rancho en un abrazo mortal. Las puertas se abrieron y una docena de hombres, quizás más, bajaron. Eran siluetas oscuras bajo la luna, algunos portando rifles, otros escopetas. No hubo gritos, no hubo amenazas. Solo el sonido metálico de las armas al ser cargadas. Se desplegaron, usando las rocas y los arbustos como cobertura, moviéndose con una eficiencia profesional que heló la sangre de Mateo. Estos no eran los matones de ayer. Eran los perros de los que había hablado el flaco. Eran soldados. Mario observó a través de la rendija, su respiración era lenta y controlada. El Winchester se sentía como una parte de su cuerpo. Esperó. Dejó que se acercaran. Dejó que se sintieran seguros en su superioridad numérica. Vio a un hombre, más audaz o más estúpido que el resto, salir de la cobertura y correr hacia un lado de la casa. Era el momento. Mario contuvo la respiración, el mundo se redujo a la mira de hierro de su rifle. Apretó el gatillo. El disparo del Winchester resonó en la noche, un trueno solitario y desafiante. El hombre que corría tropezó, soltó un grito ahogado y cayó de bruces en el polvo. No se movió más. El ataque había comenzado. Inmediatamente, la noche estalló en un infierno de disparos. Las balas y los perdigones impactaron contra las paredes de adobe y los tablones de madera, levantando nubes de polvo y astillas. La guerra había llegado al rancho de Mario Almada. La respuesta del enemigo fue instantánea y abrumadora. Una lluvia de plomo se abatió sobre la casa, arrancando trozos de adobe y haciendo añicos la madera de las ventanas. Mario se mantuvo agachado, moviéndose de una ventana a otra, disparando con una precisión metódica. No malgastaba balas. Cada disparo era deliberado, apuntando a un destello de cañón, a una sombra que se movía. Un segundo atacante cayó, gritando en la oscuridad. Pero por cada hombre que caía, 2 más parecían tomar su lugar, sus disparos se volvían más precisos, cercando la casa. En el techo, Mateo estaba aterrorizado. Las balas silbaban sobre su cabeza, golpeando el borde del techo con sonidos sordos. Se sentía inútil, un blanco fácil. Gritó por encima del estruendo: «Abuelo, son demasiados. Están por todas partes». «Mantén la cabeza gacha y sigue observando», le devolvió el grito Mario. «Dime de dónde viene el fuego más intenso». Mateo, con el corazón martilleándole en el pecho, se obligó a mirar. Vio que la mayoría de los disparos provenían de un grupo de rocas grandes a la izquierda. 6, quizás 7 hombres, usaban las rocas como una fortaleza improvisada, desde donde acribillaban la casa sin piedad. A la izquierda, abuelo. Junto a las rocas grandes. «Bien», gritó Mario. «Ahora escucha con atención. ¿Ves la cuerda atada al viejo poste de la cerca, cerca de esas rocas?» Mateo buscó en la oscuridad. Vio un viejo poste, y una cuerda gruesa que parecía desaparecer en el suelo. «La veo. Cuando yo te diga, tira de ella. Con todas tus fuerzas». Entendido. «Entendido». Mario se asomó por la rendija y disparó 2 veces hacia las rocas, no para matar, sino para mantener sus cabezas gachas. Luego respiró hondo. Era una apuesta. Una trampa que había preparado hacía años, no para una guerra, sino para ladrones de ganado. Una zanja disimulada, llena de madera seca, maleza y, lo más importante, varias latas de queroseno. Nunca pensó que la usaría para esto. Ahora, Mateo. Mateo no dudó. Se arrastró rápidamente hacia el borde del techo, agarró la cuerda y tiró con la fuerza de la desesperación. La cuerda estaba tensa, y por un momento pensó que no se movería. Luego, con un crujido de madera vieja,
Sintió que algo cedía. En el suelo, la cuerda activó un mecanismo simple, una serie de piedras que, al caer, golpearon varias piezas de acero, creando chispas justo encima de la zanja oculta. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Luego, con un rugido ensordecedor, la tierra misma pareció estallar. Una pared de fuego se elevó hacia el cielo nocturno, de 2 metros de alto, exactamente a lo largo de la línea de rocas. El queroseno se encendió instantáneamente, consumiendo la madera seca en un infierno furioso. Los hombres que se habían estado escondiendo detrás de las rocas ahora quedaron atrapados, sus siluetas recortadas contra las llamas danzantes, sus rostros iluminados por el pánico y el dolor de las quemaduras. Sus gritos de agonía se unieron al rugido del fuego. El campo de batalla se había transformado. La oscuridad que había sido su aliada ahora los traicionaba, exponiéndolos a la vista de todos. El ataque organizado se convirtió en un caos de hombres en llamas corriendo y gritando. Mario no perdió la oportunidad. Con el campo de batalla iluminado como si fuera de día, su Winchester comenzó a cantar una canción mortal. Cada disparo encontraba su blanco. La superioridad numérica del enemigo se evaporó en el calor y el pánico. El fuego rugió, devorando la noche y los gritos de los hombres atrapados. El ataque coordinado se desmoronó en un instante. Los atacantes que no fueron alcanzados por las llamas se encontraron expuestos, desorientados, atrapados entre un muro de fuego y el rifle implacable de Mario Almada. El pánico se apoderó de ellos. La disciplina se rompió. Algunos intentaron huir hacia la oscuridad, corriendo a ciegas lejos del rancho. Otros, cegados por la rabia y el miedo, devolvieron el fuego de forma errática y desesperada. Desde su posición en el techo, Mateo observó con una mezcla de horror y asombro. La trampa había funcionado más allá de lo imaginable. Vio a su abuelo moverse dentro de la casa, una sombra letal que aparecía en una ventana, disparaba una vez, y luego desaparecía para reaparecer en otra. No había movimientos desperdiciados, no había vacilación. Era una danza mortal que su abuelo parecía conocer de memoria. El miedo de Mateo comenzó a ser reemplazado por una determinación fría. Agarró la vieja escopeta de 2 cañones que Mario le había dejado. Era pesada y olía a aceite y a historia. Recordó las palabras de su abuelo: nunca apuntes a nada que no estés dispuesto a destruir. Un atacante, más desesperado que valiente, logró llegar al porche, buscando refugio de los disparos de Mario. Estaba a punto de irrumpir en la casa cuando Mateo se incorporó sobre una rodilla en el techo. «Abuelo, en el porche», gritó. El hombre levantó la vista, sorprendido. Apuntó su rifle hacia el techo. En ese instante, Mateo recordó las lecciones de la mañana. Contuvo la respiración. Apretó ambos gatillos de la escopeta. El estruendo de la escopeta fue ensordecedor, un doble rugido que pareció sacudir la propia casa. La descarga de perdigones golpeó al hombre en el pecho, lanzándolo hacia atrás fuera del porche. Cayó y no se movió más. Mateo se quedó temblando. El retroceso del arma le había magullado el hombro. Había disparado. Había matado a un hombre. Un escalofrío le recorrió, pero no había tiempo para el remordimiento. Había protegido a su abuelo. Había protegido su hogar. El sonido de la escopeta pareció ser la gota que colmó el vaso para los atacantes restantes. Su moral se hizo añicos. Vieron a sus compañeros caídos, su ruta de ataque convertida en un infierno, y ahora, el fuego provenía no solo desde la casa, sino también desde el techo. La lucha se convirtió en una huida desesperada. Los que aún podían, corrieron hacia los vehículos, arrancaron los motores y se alejaron a toda velocidad, dejando atrás a sus muertos y heridos. En cuestión de minutos, el estruendo de la batalla fue reemplazado por el crepitar del fuego y los gemidos de un hombre herido en alguna parte de la oscuridad. Luego, el silencio. Mario salió de la casa, con el Winchester en la mano. Mateo bajó del techo, con la escopeta aún humeante. Se encontraron en medio del patio, rodeados por las cicatrices de la batalla. El aire olía a pólvora, a carne quemada y a la tierra removida. La guerra por el rancho había terminado. Habían ganado. Pero el precio de la victoria era un silencio lleno de fantasmas. Se acabó, dijo Mateo, su voz ronca. Mario negó lentamente con la cabeza, sus ojos fijos en el camino por el que los vehículos habían huido. No, respondió, su voz era tan dura como el desierto al amanecer. Esto solo acaba de empezar.